Día miércoles, cosechando lo sembrado. ¿Qué mostró que los llamados de Dios por medio de Amós no fueron recibidos por Amasías, el sacerdote idólatra? Imaginen a Amós, ahora no solamente amonestando a la ciudad, a las personas que tenían sus casas, sus terrenos, los comercios, sino ahora amonestando al líder de líderes, al sacerdote. Imagínate, ¿con qué autoridad podías venir ante el hombre que representaba la religiosidad? Qué complicado, ¿no? Si es difícil amonestar a tu hermano, hermana, padre, madre, imagínate amonestar a un sacerdote, aquel que está puesto para amonestar. Pero Amós llegó con esta persona llamada Amasías y comenzó a amonestarlo diciendo lo siguiente. Amós 7, 10 al 13. Voy a leerlo aquí en la Biblia. Dice así. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevada de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: Yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza, mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: No profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en la tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Complicado, ¿no? Qué difícil. Amós llega con Amasías, lo reprende y le dice: Ustedes están mal por esto, por esto, por esto, por esto. Y Dios lo dice. Pues Amasías dice: Bueno, Dios dice eso, pues vete para allá. Vete a Judá, amonesta allá y déjanos en paz aquí. Un sacerdote que no estaba dispuesto a ser corregido. Entonces Amós le dice: Pues mira, yo no vengo de familia de profetas. Es más, yo no soy profeta. Yo me dedicaba a la ganadería, yo cuidaba ganado antiguamente y es lo que hacía. Pero Dios me dijo: profetiza. Y porque Dios me dijo eso, tu esposa sufrirá esto, tus hijos serán eso y tú morirás así. ¡Wow! Imagínense qué complicado, ¿no? Por una razón importante. Dice aquí el versículo: ustedes convirtieron Betel en la casa del rey. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Amasías dijo: No. Aquí en Betel, la casa del rey. Así decía el versículo. Voy a repetirlo nuevamente para que lo puedan ver. Dice así: No profetice más en Betel porque es santuario del rey. El problema de ese sacerdote es pensar que un rey humano era más importante que un Dios celestial. Y en el momento en que habló esto, Dios colocó una profecía grave para él. Si un líder no tiene el valor de decir la verdad a sus ovejas, Dios dará la verdad, aunque el líder sea incomodado. Colocará las circunstancias, colocará los momentos, colocará las personas para amonestar a aquel líder que no tiene el valor de decir la verdad. Cuando David se encontraba ocultando su error y estaba en el palacio cómodo, Dios mandó un profeta. Tranquilo llegó, le contó una historia a David y le dijo: Oh rey David, ese castigo que tú estás dando por lo que te conté, la historia que te conté, ese eres tú, David. David fue reprendido por un profeta simple. Cuando el sacerdote, cuando el rey, cuando la autoridad más máxima no quiere decir la verdad, Dios mandará personas para hablar la verdad. Por eso Jesús dijo: aunque me intenten callar, las piedras van a hablar. La verdad siempre sale a la luz. La verdad es muy importante y por eso Dios la mantiene. Y la dice. No importa quién sea el instrumento, que no sea la persona más preparada, pero si dice la verdad, la dice porque Dios la mandó. Interesante, ¿no? Lo que pasó aquí con el famoso profeta, el sacerdote Amasías.
Ok, dice aquí, los castigos predichos quedaron suspendidos por un tiempo. Y durante el largo reinado de Jeroboam II, los ejércitos de Israel obtuvieron señaladas victorias, pero ese tiempo de prosperidad aparente no cambió el corazón de los impenitentes, así que fue finalmente decretado: Jeroboam morirá a cuchillo e Israel pasará de su tierra en cautiverio. Tanto habían progresado en la impenitencia el rey y el pueblo que la intrepidez de esa declaración no tuvo efecto en ellos. Fueron mucho tiempo de prosperidad, mucho tiempo de misericordia. Ellos ganaban batallas, vencían, crecían, bailaban, cantaban y hacían todo en tranquilidad y paz. Pero detrás del telón Dios lo estaba viendo y decía: ay, hijos, si pudieran entender lo que viene por ustedes, si pudieran saber el futuro que les espera. El tiempo de prosperidad no siempre significa un tiempo de paz aparente. Porque a veces, así como David, él duró en el reino un tiempo, sin tener consecuencias por su pecado, pero en algún momento salió la verdad. Esa verdad desenmascaró a David y le trajo graves consecuencias a él. A veces en tu vida podrás sentirte bien, podrás sentirte tranquilo, pero ese tiempo de prosperidad y paz no es más que misericordia diciéndote: cambia, 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 antes de que llegue ese momento triste, antes de que llegue ese momento malo. Es mejor que hoy des el paso a decir la verdad a que esperes que la mentira después te traiga una consecuencia. Qué mensaje tan fuerte, ¿no? El que Amós le entregó a este sacerdote. Ya leímos prácticamente esos versículos. Dice aquí la pregunta B: ¿cómo respondió valientemente Amós la respuesta hostil de Amasías? Ya respondimos, ¿no? Las palabras fueron graves. Bueno, porque tú rechazaste, ahora a tu esposa va a pasar esto, tus hijos van a pasar esto, las consecuencias son graves. Y realmente pasó todo eso. Cuando Asiria llegó, todo se dividió, todo cambió. Aquel sacerdote que estaba con una falsa seguridad, tristemente, sufrió una grave consecuencia. Y el exilio nunca fue resultado de un imperio fuerte. El exilio de Asiria contra Israel del norte, de Babilonia contra Israel del sur, nunca fue porque Babilonia fuera fuerte o Asiria fuerte, no, fue porque la razón por la cual fueron exiliados fue porque Israel no tenía a Dios. Si ellos tenían a Dios, Babilonia no era problema. Si Israel tenía a su creador, los asirios no era un problema. Es cuando el hombre se aleja de Dios cuando los problemas son problemas. Cuando tú te alejas de Dios, el problema parece un gigante que te va a aplastar. Pero cuando tú estás con Dios, incluso la tormenta más grande se puede calmar. Por eso la frase dice: el problema no es el problema, sino cómo actúas ante él. David se encontró un gigante, Goliat, wow. Toda la gente sorprendida: ¿quién va a atacar a ese hombre? Nadie, está muy grande para todos. Pero David dijo: no, él no es tan grande como mi Dios. Fue con una sola piedra, derrumbó a aquel gigante. ¿Cuántas veces tus problemas aparecen como un Goliat, que te retan, que te desafían? ¿Y cuántas veces has quedado triste y desanimado porque no tienes el valor para enfrentar ese problema? Recuerda la historia de David, un joven, 17 años, con una sola piedra destruyó a ese gigante, pero no fue porque él era el poderoso, sino porque estaba con el poderoso. Hay una frase que dice: no le cuentes a Dios cuán grandes son tus problemas, cuéntale a tus problemas cuán grande es tu Dios. Y cuando veas los problemas con los mismos ojos que Dios los ve, vas a entender que no puedes preocuparte, que no debes angustiarte, que lo único que debes hacer es confiar, porque el problema que tienes enfrente va a ser solucionado por el Dios que está al lado de ti. Y cuando confías así, la vida cambia por completo. Los problemas cambian por completo. El problema no es el problema, sino cómo actúas ante él. Confía y todo será diferente. Queridos hermanos, Amós amonestó, Israel y Amasías, el sacerdote, no cambió, las consecuencias llegaron. Pregúntase: cuando somos tentados a pensar que Dios simplemente pasa por alto la negligencia del corazón de un creyente profeso, ¿qué eso nos recuerda? Amós capítulo 8, voy a resumirlo, y Hebreos capítulo 4, 12, dice así. Amós dice:
he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo el Señor, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no toleraré más. Los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en el silencio. Amós tuvo una visión, una frutilla en el verano. El hebreo de esta palabra representa una fruta cocida, es decir, una fruta que está lista para ser comida. Si dejas que pase más el tiempo, va a pudrirse y ya no podrás participar de esa bendición que es la fruta. Es curioso porque en hebreo esta palabra de canastillo de fruta significa kuaitos, que significa fruta madura. Pero ketz, kuaitos y ketz representa fin. Un juego de palabras interesante. Kuaitos, fruta madura, ketz significa fin. Que vienen como que de una misma raíz gramatical. Esta fruta madura que ocupaban comer los israelitas era la oportunidad que Dios les daba. Ese llamado que Dios les hacía. Pero al mismo tiempo significaba el fin. O te comes la fruta y aprovechas en este momento que está madura, o la dejas pudrirse y la dejas simplemente desaparecer. Ese fue el llamado que Dios dijo. Que ves una fruta madura, perfecto, es momento de tomarla. Pero si no, dice aquí, vendrá el llanto. Las personas gemirán en aquel día. ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Dios dijo, no pasaré por alto esos pecados que cometieron. Despreciaron la fruta, ahora el desecho solamente quedará para ustedes. Hebreos dice, porque la palabra de Dios, como es, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú lees la palabra de Dios, vas a encontrar muchas oportunidades en tu vida. ¿Qué mejorar? ¿Qué no mejorar? Y en esos consejos tú verás. Si tomas el consejo, lo dejas a un lado. Pero el libro de Deuteronomio capítulo 30, si no estoy mal, dice, hay dos caminos delante del hombre. El camino del bien y el camino del mal. El camino de la vida y el camino de la muerte. Dios dice, escoge pues la vida. Te pone los dos caminos enfrente. Y Él te da la recomendación, pero también te da la libertad. Tú decides cuál camino tomar. Pero al momento de decidir, tienes que asumir las consecuencias de ese camino. En uno tendrás alegría, felicidad eterna. En otro también tendrás alegría y felicidad, pero pasajera en este planeta. Disfrutarás de las cosas temporales, pero en algún momento, cuando llegue el momento del juicio, eso temporal será la peor elección que puedes haber tomado. Por eso procuremos a Dios en cada momento de nuestras vidas.